Viene a nuestras mentes dones y manifestaciones, el poder dado a la iglesia, luego de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Pero muy pocas veces hablamos de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras propias vidas. Tenemos los dones, tenemos las manifestaciones, pero ¿qué ha hecho el Espíritu Santo en mi propia vida? Hermanos, les invito a que me acompañen al libro de Gálatas. Estaremos leyendo el capítulo 5, los versículos del 16 al 26. Es tan necesario el Espíritu Santo en nuestras vidas que ni siquiera podríamos estar en este altar tratando de explicar la palabra de Dios si no tenemos la conducción y la guía del Espíritu Santo. Casi siempre empiezo a predicar sin ponerle un título a la prédica. Pero hay una pregunta inicial y por hoy quisiera que fuera el título de la prédica. ¿Es mi vida un reflejo del Espíritu Santo? ¿Realmente mi vida está reflejando el Espíritu Santo? Si leemos un poquito más hacia arriba, dice, porque vosotros, el mismo capítulo, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Si Jesucristo no hubiera llegado a nuestras vidas, señores, nosotros hubiéramos estado en serios problemas. Primero, somos salvos por su gracia, porque no lo merecíamos. Y segundo, el Espíritu Santo mora en nosotros porque Él tuvo que partir. En la antigüedad, el Espíritu se posaba sobre aquellas personas que el Señor iba a utilizar. Pero la Biblia nos dice a nosotros que cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, el Señor imprime inmediatamente su sello del Espíritu Santo. Y no solamente imprime ese sello, sino que te adopta como hijo de Él. Tenemos el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Señor trataba directamente con los hombres. Él le indicaba a su pueblo lo que podían y lo que no podían hacer. Y prácticamente no habían términos medios. Cuando el pueblo insistía en un mal comportamiento, normalmente terminaba en juicio. Y cuando el pueblo hacía algo para lo cual no había sido asignado, habían serios problemas. ¿Alguien se acuerda de Usa? Cuando intentó detener el arca que se estaba cayendo. Él no estaba asignado para tocar el arca. Eso le tocaba solamente a los levitas. Pero Dios, a pesar de ser tardo para la ira y grande en misericordia, tenía que tomar decisiones estrictas. Pero en su infinito amor, según Juan 3:16, trajo a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Somos salvos simplemente por la gracia de Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada, escuchen hermanos, que usted y yo podamos hacer que nos pueda dar la salvación. Nada. No hay manera de pagar lo que Cristo hizo en la cruz. No tenemos esa manera de hacerlo. No podemos hacerlo. Pero Dios, a través de su misericordia, ha traído perdón a nuestras vidas por la gracia de su Hijo amado. Cristo muere
Y el trabajo de él no solamente fue venir a morir, sino indicarle al hombre lo que tenía que hacer para recibir la salvación. Pero el hombre no podía hacerlo solo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo representó el Espíritu Santo en nuestra vida. Una vez Él partió, el hombre recibió el Espíritu Santo para poder guiarlo, para poder conducirlo, para poder hacer las obras de la iglesia. Y yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué es lo que normalmente pasa por nuestra mente cuando hablamos del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que normalmente la gente se imagina? Y más los que tenemos un poquito de conocimiento cuando hablamos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Día de Pentecostés. 120 discípulos reunidos en el aposento alto, orando unánimemente. Dice que hubo un estruendo, entró un viento recio en el lugar donde ellos estaban y se asentaron sobre ellos lengua de fuego. Y le permitió que pudiesen hablar en lengua según le daba el Espíritu. Pero lo asombroso de esto es que habían varones de otras nacionalidades en ese lugar que pudieron entender las maravillas de Dios a través de ese don de lengua. Es lo primero que pasa por nuestra mente. Pero el Espíritu Santo solamente termina ahí. Dones, manifestaciones. ¿Solamente se limita a eso el Espíritu Santo? No, señores. El Espíritu Santo va más allá de eso. No solamente son dones y manifestaciones. En el día de Pentecostés, dice que Pedro expuso lo que estaba escrito en Joel 2, del 18 al 32. Y dice que en ese momento hubo conversión y bautizo de más de 3,000 personas. Esta situación, luego de aquel evento, luego de aquella situación, fue acompañada por los dones y las manifestaciones. Desde aquel momento fue entregado el poder a la iglesia para poder desenvolverse en un mundo caído en el pecado. Y no voy a entrar en todos los detalles de las manifestaciones ni de los dones, porque ya los hermanos que han predicado este mes han hablado bastante de ese tema. Dones y manifestaciones. Ya estamos claritos de qué son los dones y qué son las manifestaciones del Espíritu Santo. Y todo eso mencionado por otros hermanos es bíblico. Y es sorprendente que Dios le haya entregado ese poder y esas manifestaciones a la iglesia. Es sorprendente. Pero estamos llevando esos dones y esas manifestaciones con la debida responsabilidad. ¿Soy yo consciente de que Dios entregó en mis manos? Este poder no es cuestionable, no, ni mucho menos negociable. Pero recordemos, hermanos, que tenemos la contraparte que es imitadora. Tenemos una contraparte que es imitadora, que engaña al hombre y también está dentro de la iglesia. También se hace parte de la iglesia. Y si volviera a preguntar, ¿qué es el Espíritu Santo para usted? Luego de haber definido este concepto, ¿qué habría en su mente? En términos sencillos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Un poder proporcionado a la iglesia en guía y consuelo. Y sobre todo, un conductor a toda verdad. No podemos andar creyendo todos los cuentos que nos echan por ahí. El Espíritu Santo debe ser capaz de darnos discernimiento sobre algunas cosas.
si realmente tenemos una relación con Dios. Hablamos del Paracleto, cuyo significado es una persona designada para ayudarte. Dios sabía que no íbamos a poder solo. Dios sabía que el hombre no iba a poder con la ley. Por eso fue que vino Jesucristo. Jesucristo parte y aún así Dios sabe, ellos no pueden solo. Ellos necesitan ayuda. Y nos deja el Espíritu Santo. Y la pregunta inicial fue, ¿qué hubiera pasado si Jesucristo no viene? Pero vino. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo se va y no nos deja el Espíritu Santo? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Y apreciamos realmente lo que Dios ha entregado en nuestras manos. El Espíritu Santo vino a conducirnos a toda verdad. ¿Pero a quién? A usted y a mí. Vino a indicarnos cómo son las cosas. Porque nosotros no tenemos la capacidad. No importa cuánto usted haya estudiado en la universidad, no importa cuál sea su nivel intelectual, no importa cuánto conocimiento usted tenga, no importa cuánto usted se sepa la Biblia, si no tiene el Espíritu Santo, usted no tiene la capacidad de caminar solo. Yo no tendría la capacidad de hacerlo. Entonces el Espíritu Santo es vital dentro de la iglesia. El Espíritu Santo es vital en mi vida, es vital. Es tan vital como la respiración todos los días. Entonces entendemos que el Espíritu Santo es una parte primordial que tiene que estar contigo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida, hermanos. Esto no se trata de los dones. Esto no se trata de las manifestaciones. Todo es parte del Espíritu Santo. No se trata de todo lo que se ha predicado durante este mes. Es parte del Espíritu Santo. Cuando en su momento los discípulos partieron a evangelizar, dice que ellos vinieron contentos, porque ellos pudieron realizar muchas manifestaciones y milagros. Y el Señor Jesucristo le dijo, todo eso está bien, pero no permita que eso los sorprenda a ustedes. Ustedes asegúrense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Es lo primero que tenemos que asegurarnos. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. En otro pasaje se nos dice que no debemos preocuparnos por aquellas cosas que pueden dañar nuestro cuerpo, sino por aquello que puede dañar nuestra alma. El cuerpo no es necesario, eso va para la tierra. Por eso que tenemos el problema con la carne, porque ella sabe que ya no va para ningún lado, ella va para la tierra. Lo que se va para donde tiene que irse es el espíritu. La carne nada más necesita tierra, es todo lo que necesita la carne. Nuestra alma necesita salvación, nuestra alma necesita de Jesús, nuestra alma necesita del Espíritu Santo. ¿Por qué le hablé a ustedes de que el enemigo también está dentro de la iglesia? Y el enemigo conoce la palabra. Y el enemigo se presenta como un ángel de luz. Y el enemigo hace manifestaciones también. Tenemos el Espíritu Santo para discernir cuándo es el enemigo y cuándo no. ¿Qué tengo yo presente en ese momento? ¿Cómo manejo esa situación? Estoy hablando de mi vida personal. Estoy hablando de mi interés por salvación. José Montenegro. ¿Yo tengo ese discernimiento realmente? ¿O solamente estoy preocupado por los dones y las manifestaciones? ¿Tengo la capacidad de discernir? ¿De ver lo que es correcto y lo que no es correcto? ¿O simplemente me uno al grupo
del camino más fácil, del amén constante, sin saber a qué le estamos diciendo amén. Porque es fácil unirse a ese grupo. Un amén constante, sin entender si es cierto o no, sin entender si proviene de Dios. Hermano, tenemos pastores que están haciendo trastadas y no es un secreto. No es nada que está a oscura. Es de fácil discernimiento, de que tú lo ves, tú sabes, ese no. Pero tienen seguidores. El problema no son los pastores, esas personas van a existir siempre. Eso está escrito. Pero los seguidores, ¿qué están haciendo? Van como ovejas que van para el matadero. Van por la vida repitiendo lo que dice ese pastor. Ah, no, pero cuando un pastor te habla con la verdad y te confronta con el pecado y te dice las cosas que tiene que decirte por tu salvación, por tu bien, entonces ese pastor no es. Estamos en el tiempo que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Porque no tenemos discernimiento. Porque no anhelamos tener el Espíritu Santo que nos conduzca a toda la verdad. Y vivimos así, hermanos. Estamos en la era donde se está viviendo eso. Y lo hemos visto como algo natural. Lo vemos como algo normal. Y no podemos aprender a vivir con eso. No debemos. Recuerden, hermanos, que esta es una lucha día con día. El espíritu con la carne, día con día. Esto no acaba. Usted se duerme y están peleando todavía ahí dormido. Esa carne y ese espíritu peleando constantemente. Pero hay un proverbio, creo que es, de tener la llenura del Espíritu Santo que tenían esos hombres. Eso era lo que lo ayudaba a ellos a estar fortalecidos, a seguir predicando dentro de las cárceles, azotados, golpeados, maltratados. Seguían predicando la palabra de Dios. Seguían llevando la verdad. ¿Y saben, hermanos, por qué no fueron amados? Por llevar la verdad. Por eso no fueron amados. A mí el cristiano que me diga que todo el mundo lo está amando, para mí tiene un serio problema. Porque no somos amados ni apreciados por muchos. Así es, gloria a Dios. Solamente con aquellos que se conectan con nuestro espíritu. O con aquellos que el Señor les quita la venda. Porque de lo contrario no somos muy apreciados. Entonces hay una importancia del Espíritu Santo en mi vida. Y hoy no quiero que se vayan con el concepto de que no, las manifestaciones sí son importantes, son parte de lo que estamos viviendo, son parte de las cosas que Dios dejó para la estructura de la iglesia. Pero mi vida personal, ¿cómo manejo yo esa situación? El pasaje que acabamos de leer, hermanos, tal vez no necesite tanta explicación. Cuando usted lo lea a simple vista, parece algo sencillo de entender, pero tiene una profundidad espiritual, hablando del Espíritu Santo, que nos debe tocar a todos. La carta escrita a Gálatas no fue una carta escrita a una sola iglesia, fue una carta escrita a un grupo de iglesias que estaban en aquella región de ese país. A pesar de que ellos sabían que Cristo era la salvación, ellos manifestaban en sus actos de que eso no era suficiente. ¿Cómo no va a ser suficiente, hermano? ¿Cómo no va a ser suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz para que tú y yo seamos salvos? Cuando yo veo a esta pobre gente
en la procesión de Portobelo, yo digo, ¿qué más tú tienes que hacer? Ya Jesucristo recibió los azotes, la corona de espinas, lo escupieron, lo maltrataron, se burlaron de él. Encima cargó la cruz hasta el monte Calvario. Lo clavaron. Y aún estando en la cruz, le dice al Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Y todavía hay un grupo que no sabe lo que hace. Todavía hay un grupo que no ha visto la crucificación de Cristo, no le ha tomado la importancia, no ha visto lo revelante que es para nuestra vida aquel acto de salvación, aquel sacrificio. Tu sacrificio no sirve, el tuyo no. Ese fue consumado. Amén. Ese pagó mi salvación. No hay que pensar. Esta iglesia pensaba que Jesucristo manifestaba de alguna manera que no era suficiente para la salvación. Y el apóstol Pablo tuvo que hacerle entender que la salvación era por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí. Más adelante el apóstol Pablo hace como especie de una serie de doctrinas. No lo merecemos, pero Dios ha dispuesto darnos el regalo. Amén. Gracias, Señor. El apóstol Pablo también en esa carta nos ayuda a entender la importancia de la ley. La ley nos ayuda a entender a nosotros la importancia de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la importancia de vivir bajo el Espíritu Santo. Tuvo que el apóstol Pablo ir a una iglesia que lo había visto todo igual que él, hacer correcciones. Imagínense nosotros que no vimos nada. Lo hemos leído. Y lo hemos atesorado en nuestros corazones por fe. Porque no lo vimos. ¿Alguien tuvo una crucificación en este lugar? ¿Alguien puede decir exactamente cómo fue todo? No, pero lo hemos leído. Está en nuestros corazones. No por vista, sino por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Expone la necesidad, señores, del Espíritu Santo. En palabras sencillas, podríamos decir que Pablo explicó que la ley era como una radiografía en la actualidad. La radiografía expone dónde está la fractura, pero no la sana. Entonces, esa radiografía nos hace ver la necesidad de un Salvador. Necesitábamos un Salvador. Necesitábamos que Jesucristo viniera. Si no lo hubiéramos estado aquí, hoy no hubiera habido reunión de los redimidos. Sepa dónde estuviéramos nosotros. Porque dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo y que Dios iba a traer a su casa a aquellos que serían salvos. Pero si no hubiéramos sido salvos, ¿dónde estuviéramos nosotros? Si no hubiéramos tenido una oportunidad de salvación, yo no hubiera conocido a ninguno de ustedes. Y sepa Dios en qué mundo loco estuviera yo. Pero el apóstol Pablo se tomó el tiempo de hacerle entender a esta iglesia la importancia de la gracia y del Espíritu Santo. No en la vida de los demás, en tu propia vida. Aleluya. En la tuya. Aleluya. ¿Cómo le puedo dar a otro lo que yo no tengo? Dejemos que el Señor trabaje primero en nuestras vidas. Yes. Primero en la mía. Soy un pecador. La Biblia establece que solamente con nacer ya tú eres un pecador. Ya tú traes el pecado de fábrica, hermano. Desde que ese doctor te da la nalgada para escuchar el llanto, ya tú estás en un mundo caído. Y lo único que nos sostiene es la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Es lo único. Gracias, Señor. Dicen por ahí
en un lenguaje de pueblo, que no todo es el dinero, pero otros empiezan a decir, pero ponme ayuda. Hermano, usted puede tener todo el dinero del mundo, pero cuando usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no tiene nada. Amén. Aleluya. Cuando usted cae en la cama de un hospital, ni todo el dinero del mundo le va a servir a usted. No importa qué tratamiento tan fino le dan a usted, a qué hospitales tan glamurosos lo lleven, usted está enfermo. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón en ese momento, usted está en serio problema. Aleluya. Si usted no tiene una iglesia que vaya a orar por usted, Gloria a Dios. para que se Aleluya. haga la voluntad de Dios, porque puede ser que la voluntad de Dios es que tú mueras de esa enfermedad. Pero hay una iglesia orando por ti, en vida. Porque después de muerto nadie te va a sacar en ningún purgatorio. No te vayas con esa idea. Así es. Tú peleas tu salvación aquí, en vida. Amén. Haz lo que puedas. Trabaja con los dones que el Señor te ha entregado. Amén. Pero tú tienes que pelear tu salvación. Dios te designó eso a ti. Muevan la piedra. Lázaro no va a salir solo. Muevan la piedra. Aleluya. Y no era que Jesucristo no podía mover esa piedra, él podía. Pero hay una parte que tiene que hacer. Muevan la piedra. En este pasaje que le dije que tal vez se ve sencillo, no habla de la obra de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Estamos en un mundo donde lo que abunda es el pecado. Pero la Biblia nos dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Sobreabunda su gracia en la vida de nosotros. Amén. Y no es que seamos perfectos. Pero Dios sabe que muchos de nuestros errores no están planeados. Muchas de nuestras fallas no es nuestro estilo de vida. Fallamos, somos seres humanos, pero ese no es nuestro estilo de vida. Aquí no hay ningún hermano que se duerma pensando que mañana le voy a hacer daño a Simón. No, eso no está en nuestro corazón, Así es. Gloria a Dios. porque nuestro corazón está lleno del Espíritu Santo. Amén. Nos equivocamos, cometemos nuestros errores y sabemos asumirlo bajo la responsabilidad del Espíritu Santo. Cuando me equivoco, pido perdón. Amén. Busco la presencia de Dios que me perdone y me limpie de aquel momento. Y si tengo que ir donde mi hermano, de Simón, tuvo malentendido, se hace. No hay un corazón apartado del poder de Dios en este lugar. No de vida. Hablamos de aquellas cosas. Pero también hablamos de que ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que puede ser conquistado también. No es que se va a apartar de nosotros, pero puede ser conquistado por nuestras acciones. Carne, espíritu, para los salseros de acero de aquella época. Hermano, parece mentira. Usted se sube a un bus y te ponen un dabú combo y tú eres un salsero de aquella época. Hay una parte de tu cuerpo que se está moviendo. Impertinente, tú no te mandas. Amén. Aleluya. Yo recibo el corazón de Dios. Amén. Yo estoy lleno del Espíritu Santo y tú reaccionas. No, Señor, eso no va por ahí. Eso fue en aquella época. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Ya no es la un combo. No, Señor. Ahora la ministra Cleo, Gloria a Dios. el ministro Simón, cuando estamos alabando, glorificando, gozándonos en el Señor. Aleluya. ¿Sí? Nos gozamos en el Señor. Ya no nos gozamos en aquellas cosas. Así es. Ya no. Gracias. Nuestra vida ha cambiado. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, puros pecados de inmoralidad sexual. Están a la orden del día. Prenda una computadora, busque TikTok, busque Facebook, busque la vida real en los barrios
pura inmoralidad sexual. Y es normal, se ha normalizado. Todo el mundo vive tranquilo con eso. Pero nosotros no podemos vivir tranquilos con eso. Porque esas son obras de la carne. Habla de idolatría, hechicería. Hermano, idolatría. Me llama mucho la atención la idolatría. 21 grupos de la gente detrás del Cristo Negro de Portobelo, como en otra región hay otros santos, yo no sé de dónde salen tantos santos. Bueno, Esa es otra pregunta que quisiera que alguien me respondiera. El Cristo Negro de Portobelo, que el de Atalaya, que la Virgen de la Caridad del Pobre, que la Virgen era judía, Jesucristo era judío, ¿de dónde salió tanto Cristo? Y andamos detrás de esas cosas, los que no están entendidos de la palabra, de los que no han conocido a Cristo. Y dicen que ese pedazo de yeso nos salvó. Si yo le puedo orar a algo que fue construido por la mano de un hombre, una imagen de cerámica, yo le puedo orar a una taza. ¿Sí o no, hermano? Sí. Lo hizo un hombre. Una forma sencilla de entenderlo. Y yo no sé, hermano, pero dice que en algún momento nosotros tuvimos aquella situación. Y pedimos para que Dios tenga misericordia de Amén. Así es, gloria a Dios. que le quita la pena y lo traiga el entendimiento también de la palabra. Que les dé salvación, esa salvación que estamos buscando nosotros, que ellos también puedan recibirla. Pero el trabajo es fácil, Simón. Hermano César, ¿está fácil el trabajo? Mara, ¿está fácil para ti? ¿Hermana Claire? Te la veo fácil en algún momento. Yo le digo a ustedes que yo no he sufrido ni un tercio de lo que ha sufrido Pablo y la verdura. Pero hay que hacerlo. No vamos a actuar deliberadamente en el pecado. Si vamos a fallar en algún momento, va a ser sin que esa falla estuviera en nuestros corazones anteriormente. Simplemente se dio y sabemos a quién recurrir. A un lado tenemos todavía. Gracias, Señor. Está sentado a la diestra del Padre. Amén. Habla de pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías. Celo entre nosotros. Disensión entre nosotros. Entre los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Si cada hermano tiene un don diferente guiado por el mismo Espíritu. Yo quisiera cantar como canta la hermana Cleo, o como canta Simón. Pero ese no es el don que Dios me dio a mí. Dios me entregó otro don. Y yo no puedo andar celando ni a Simón ni a Cleo. Yo tengo que gozarme con él. Yo tengo que gozarme en ese don que el Señor le entregó. ¿Sí? Quiero ser pastor de la iglesia. Hermano, usted no sabe ni en lo que se está metiendo. Usted no tiene ni la menor idea de lo que está pidiendo. Templo Los Redimidos lleno. Pueden ser 60 personas. Más sus amistades, más sus familiares, más sus vecinos, más las personas que tocan la calle, más aquellos que están evangelizando. ¿Cuándo tú terminas ahora? ¿Tú estás dispuesto a asumir esa responsabilidad? ¿Tú estás dispuesto a cuidar un rebaño de 60 personas? ¿Tú estás dispuesto a involucrarte en el problema de aquella persona bajo la gracia del Espíritu Santo? Pedirle a Dios conducción para poder guiar a esa persona, para poder aconsejarla, para poder sacarlas de la boca del lobo. Porque nosotros hacemos eso. Estamos en el redil, pero nos gusta salirnos del redil y buscar las garras del lobo. Y ahí tiene que andar el pastor detrás de usted, acarreándolo y tratando de traerlo nuevamente al redil. ¿Usted está dispuesto a eso? ¿Usted está dispuesto a sacrificar su familia, su tiempo para hacer la obra del Señor? ¿Estaría dispuesto realmente? ¿Usted sabe lo que está pidiendo? No puedo. Dios no me llamó a eso.
Dios no me llama a eso. Pero yo puedo ser una muleta para el pastor. Yo puedo ser un punto de apoyo. En algunos de los puntos que él maneja, yo puedo ser un punto de apoyo para él. Y así cada uno de nosotros puede ser un punto de apoyo para nuestro pastor y las cargas le disminuyen. Lo ayudamos en lo que podemos, según el don que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Esa es la idea de la iglesia. Y así como apoyamos al pastor, nos apoyamos uno a otro. Y no hay envidia, no hay celos. Caminamos con lo que el Señor le ha entregado a cada uno de nosotros y hacemos una sola fuerza. No puede haber envidia ni celo entre nosotros. No debe. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales los amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya lo he dicho antes, que lo que practican, ¿saben qué significa la palabra practicar? Hacer una cosa constantemente. Todo ese pecado que hemos leído, toda esa situación adversa a lo que Dios quiere de nosotros, hay personas que la están practicando. Y lamentablemente hay personas que la están practicando dentro de la iglesia. Porque no han conocido a Dios. Porque no han llenado su corazón de Cristo. Porque no tienen a Cristo y al Espíritu Santo en su corazón. Porque cuando tú tienes eso, tú te olvidas del libertinaje. El servicio es igual a libertad. La libertad que Dios te dio, más amor. El amor te lo da el Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo, el amor. Eso es libertad en Cristo. Libertad más amor igual a servicio. Libertad sin amor es igual a libertinaje, equivocaciones, errores. Porque no buscamos la presencia necesaria para tratar de disminuir esa situación en nuestras vidas. No somos perfectos, no lo vamos a hacer. Pero tenemos que buscar guía, corrección en todo momento. Por eso es importante el Espíritu Santo todos los días, todos. No hoy, que voy a predicar. Ahora que termine de predicar también. No mañana, no el miércoles que vengo a la noche de oración, no el viernes. Todos los días, hermano. Y créanme lo que les dije antes, aún durmiendo, está la carne y el Espíritu peleando entre ellos. Y tú tienes esa lucha todos los días. Llega un momento que tu cuerpo físico se cansa de esa lucha, el cuerpo físico. Porque en lo espiritual tú vas a darlo todo. Porque la pelea es pelea. Cuando Jesús fue bautizado, dice que fue conducido al desierto por el Espíritu Santo. Allá lo atacó Satanás con la palabra. Y Jesucristo pudo responderle con la palabra. Pero saben, hermano, después de 40 días, 40 noches de ayuno, Satanás creyó que se iba a encontrar con hombres debilitados. 40 días, 40 noches sin comer, es humano. Se encontró tal vez un hombre debilitado en apariencia, pero fortalecido en el espíritu. Un hombre que pudo dar batalla. Un hombre que estaba lleno de la presencia de Dios. ¿Cómo nos llenamos la presencia de Dios? ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo para mí? He entendido la responsabilidad del Espíritu Santo en mi vida. Pero ahora vamos a la contraparte. Más el fruto del Espíritu Santo, que es amor, primero, gozo, paz. Y la paz, Dios nos la da como el mundo la da. No esperen esa paz del mundo. Esos acuerdos de paz internacional, no, eso no es paz, hermano. La paz te la da Dios, que aún en medio de tus problemas, de tus situaciones, de tus enfermedades, siempre va a haber algo obstruyendo, siempre va a haber esa piedra, esa molestia, pero aún en medio de todas esas situaciones, Dios te da esa paz, Dios te da gozo. Y el gozo no se trata solamente del domingo que venimos a alabar y glorificar, esa es parte del gozo.
Gozo es que tú te sientas bien contigo mismo, con lo que Dios está haciendo en tu vida, con la obra, con la lectura de la palabra, con ayunar, con orar toda la noche, que es un gozo que tú disfrutas, estar en la presencia de Dios. Un gozo de estar entre los hermanos, un gozo de saber que el hermano está bien, un gozo de saber que el hijo está bien, fue premiado, fue galardonado, nos gozamos en esa situación también. Entonces nos gozamos en esa parte, pero nos gozamos en Cristo, no nos gozamos como lo hace el mundo. Entonces, toda esa es la parte positiva, el amor, el gozo, la paz, la paciencia con los hermanos. La benignidad, benignidad significa buenos pensamientos. ¿Sabe que nosotros a veces cometemos un error con esta parte de los buenos pensamientos? La hermana Mara no me saludó. Yo no sé qué está pasando, mamá. No sé qué. Ya vienen los pensamientos a afectar, a decirte cosas que no son. Tu pensamiento no te da por entender que tal vez la hermana Mara no te saludó ese día porque está pasando por un mal momento, por una mala situación, algo que la tiene a ella aturdida y no te pudo saludar. Pero es más fácil pensar que la hermana Mara está molesta conmigo, que algo le cayó mal de mí y empezar a llenarme la cabeza y el enemigo hablarte al oído de tonteras. Entonces tenemos benignidad, bondad y fe, mansedumbre, un trato lleno de amor con los hermanos y con todas las personas, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley para eso? Nuestro Señor Jesucristo no vino a desplazar a Dios, pero el Señor Jesucristo vino a darnos a entender a nosotros que la salvación es por Él, no por lo que tú puedas hacer. El hombre no pudo con la ley, no pudo, por eso vino Jesucristo. Pero ya la ley no nos debe afectar a nosotros, porque la obra la hizo el Señor Jesús. Pero la pregunta siempre será: yo estoy haciendo mi parte, estoy esforzando, hablando del Espíritu Santo, he decidido en mis oraciones pedirle a Dios todos los días que me viene de esa presencia, de ese Espíritu. O he decidido que mis problemas, mis situaciones, me aparten de Dios. He decidido creer que yo puedo con mi fuerza humana. He decidido creer que no necesito a Cristo. Cada vez que yo dejo de orar, yo le digo a Dios lo que estoy haciendo con mi fuerza. Cada vez que yo abandono la lectura de la palabra, yo le digo a Dios, yo lo estoy haciendo con mi fuerza. Porque no estoy buscando una guía, no estoy buscando un respaldo, no estoy buscando una respuesta. Pero cuando vienen los errores y vienen los momentos difíciles, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? No, Dios no te abandonó. Tú abandonaste a Dios. Tú te apartaste de Dios. Tú no le diste importancia a la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Y no estoy hablando de dones y manifestaciones. Estoy hablando de lo que el Espíritu Santo hace contigo diariamente. Y estoy hablando de frutos que ya mencionamos, que deben estar en una persona que tiene el Espíritu Santo. Entonces realmente estoy apreciando el Espíritu Santo en mi vida. El trabajo de la iglesia es un trabajo grande, un trabajo vital, un trabajo de importancia. Pero cada punto o cada uno de ustedes es una parte importante de ese trabajo. Dios dice que el que es fiel en lo poco, en su momento, Él lo pondrá mucho. No importa lo que tú estés haciendo, no importa cuál fue el don que te dio, ese don es necesario en la iglesia.
Ese don tiene importancia en este lugar. Y ese don me hace anhelar que el Espíritu Santo sea mi guía. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministre a otros, como buenos administradores de uniforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que Dios sea glorificado en todo por nuestro Señor Jesucristo, a quien pertenece toda la gloria, todo el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. No nos pertenece a nosotros. Así es. Todo le pertenece al Señor. El Señor ya te regaló la gracia, te regaló el Espíritu Santo y te aceptó como hijo adoptivo. ¿Qué más necesitas? Pónganse de los pies. Gloria a Dios.